Hola, somos estudiantes de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, de la materia Clínica de Adultos, y el día de hoy vamos a hacer un conversatorio sobre las parafilias y su tratamiento psicológico. Las parafilias hacen referencia a comportamientos sexuales que, como indica el DSM-4, suelen causar un malestar o un deterioro que es clínicamente significativo, y esto afecta la funcionalidad de diferentes áreas de vida del paciente, ya sea social, laboral, entre otras. Para poder identificar las parafilias debemos considerar que son impulsos sexuales muy intensos o fantasías sexuales activadoras que suelen incluir objetos no humanos, la humillación propia o de la pareja, así como niños o personas que no consienten. El diagnóstico de las parafilias se da cuando los impulsos, fantasías o conductas sexuales, como decía mi compañera, causan un daño clínicamente significativo. Esto quiere decir a su vez también cuando estas parafilias hacen daño al otro sujeto, el cual no da su consentimiento para el mismo. Las personas pueden disfrutar de las parafilias en cuanto haya un consentimiento previo antes informado entre la pareja, en los cuales tengan diferentes fantasías o impulsos sexuales con requerimientos a que quieran cometer ese tipo de actos a nivel sexual. Teniendo en cuenta que las parafilias son trastornos los cuales causan daño o deterioro clínicamente significativo en las personas a nivel de su vida sexual, ¿qué tal si les parece si hablamos de la clasificación de las parafilias? Sí, entre los tipos de parafilias podemos ver lo que es el exhibicionismo, que consiste en que la persona tiene una excitación sexual cuando muestra sus genitales hacia los demás, o incluso tiene un deseo porque otras personas puedan verlo haciendo el acto sexual. Otra forma de parafilia es el fetichismo, en donde la persona tiene una preferencia hacia un objeto en específico o incluso hacia alguna parte del cuerpo que no es la zona genital para lograr esta excitación sexual. Y el frateurismo, en donde la persona logra esta excitación sexual o la estimulación al rozar o tocar su zona genital contra otra persona sin el consentimiento de ella. Bien, Vanessa, y justo complementando lo que nos estaba señalando, también podemos considerar lo que es la pedofilia. En este caso, la persona tiene unas fantasías sexuales o unos impulsos sexuales orientados a actos que involucren a prepúberes. Cuando hablamos de prepúberes nos referimos a niños que tengan menos de 12-13 años. Esta actividad se debe mantener por lo menos durante unos 6 meses. Podemos también señalar lo que es el masoquismo sexual. En este caso, la persona presenta excitación sexual al momento de ser de alguna u otra manera humillada, maltratada dentro del acto, ¿sí? Es decir, si la persona es golpeada, atada o cualquier tipo de acción que implique este estilo de humillación. Y se encuentra igualmente lo que es el sadismo sexual, que en este caso es cuando la persona presenta excitación sexual al realizar actos que sean humillantes o denigrantes para la persona con la que está manteniendo relaciones. También encontramos y cabe destacar que está el voyeurismo, que es cuando la persona tiene una excitación sexual debido a observar a otras personas teniendo relaciones sexuales sin su consentimiento. A su vez tenemos el travestismo, que es cuando las personas llegan a tener excitación sexual debido a que se visten de una manera con el sexo opuesto. Y tenemos la parafilia no especificada, que es una parafilia en la cual la persona tiene excitación sexual de manera inapropiada en algún aspecto que no es especificado en los diferentes parafilias que anteriormente hemos hablado, pero es aparte inapropiada hacia sí misma. También cabe destacar que para que una parafilia sea considerada un trastorno sexual o un trastorno como parafílico, tiene que haber sucedido durante 6 meses con una intensidad alta. Bien, bueno, considerando justamente esta clasificación de las parafilias que hemos venido conversando, creo que es importante considerar que, bueno, a raíz de esto se han desarrollado lo que son tratamientos específicamente cognitivos conductuales para poder atender esta situación. ¿Por qué? Bueno, porque evidentemente, y como habíamos mencionado inicialmente, esto genera un gran malestar y afecta a la funcionalidad de diferentes áreas de la vida de las personas. Entonces, estos tratamientos que justamente vamos a estar desarrollando se sustentan como en todo un contexto histórico, ¿sí? Atendiendo algunas necesidades o algunas fallas que históricamente se han venido desarrollando.
Por lo menos podemos considerar que cuando estaba en el DSM-3 y se realizaba un diagnóstico a partir de esos criterios, se presentaba entonces que para poder etiquetar o catalogar a alguien como parafílico, el diagnóstico era considerar que la persona tuviese unos impulsos recurrentes o unas fantasías activadoras que fuesen recurrentes. ¿Qué pasaba en este caso? Que si de repente llegaba algún paciente que presentaba conductas relacionadas con las parafilias, pero no manifestaba tener algún tipo de fantasía con ello, entonces no se le consideraba como parafílico y por ende no estaba, digamos, apto para el tratamiento que en aquel momento estaba presente. El DSM-4, un poco para dar respuesta a esto, amplió lo que sería el diagnóstico de los parafílicos y en este caso incluyó que el diagnóstico abarcaba tanto los impulsos recurrentes, las fantasías activadoras, como la conducta propiamente. A lo largo de que esto ha ido avanzando, también se notó en cierto punto que era un poco complicado poder hacer el análisis de estos pacientes sustentándose únicamente en los criterios del DSM-4. Y solía ocurrir que personas que habían cometido algún tipo de acto de violación hacia niños o mujeres, por ejemplo, no abarcaban todos los criterios que el DSM-4 exponía. Entonces, a raíz de esto, a nivel clínico, de alguna u otra forma se ha ido desplazando estos criterios y, bueno, en algún momento se apoyó en lo que eran las evaluaciones falométricas, que también pues llevó un proceso de cuestionar su validez porque, por lo menos en los mismos casos de personas que habían cometido algún tipo de acto de violación, en las puntuaciones de estas evaluaciones tenían unos rangos normales. Entonces, no consideraba, pues como les acabo de comentar, una validez total este tipo de evaluación. Cada una de estas informaciones que estamos comentando acá y que son importantes para entender cómo se da este proceso de evaluación y diagnóstico ha hecho que en este tratamiento que vamos a continuación ir explicando, se decide entonces tomar como criterio realmente la conducta específica del paciente. Es decir, si fue una persona que cometió algún tipo de acto de violación, se le va a etiquetar como violador directamente. O si expuso de alguna manera sus genitales, sería un exhibicionista. Es decir, nuevamente específico, se orienta a evaluar directamente la conducta que manifestó el paciente. En el único caso en el que esto no ocurre de esta manera que estamos señalando es el transvestismo, donde en este caso sí se apoya directamente en los criterios establecidos por el DSM-4. Complementando un poco con lo que decía Ninfa y con lo que decíamos anteriormente, estos deseos sexuales que nombramos como desviados también no tienen un concepto o un nombre que no sea peyorativo, más allá de parafilia. Pero las parafilias, tenemos entendido con lo que hablamos anteriormente, es cuando se le hace un daño a otra persona, ya que la otra persona no da su consentimiento hacia el mismo. ¿Qué pasa? En este nombre se le pone como deseos sexuales excéntricos, ya que las personas tienen unos deseos sexuales desviados o diferentes a lo que tendría la mayoría de la población, más sin embargo no tienen un problema peyorativo ni tienen diferentes trastornos o problemas a nivel psicológico. Más que todo su problema va hacia sus relaciones interpersonales, o eso es lo que entendemos en la teoría. Diversos autores consideraban que esta conducta problema tenía una motivación exclusivamente sexual y que entonces la delincuencia sexual se daba por preferencias sexuales aprendidas, las cuales eran desviadas. Por ello, para lograr modificar estas preferencias sexuales desviadas, se tomaba en cuenta lo que era la terapia aversiva. Debido a que es una gran variedad de delincuentes sexuales a tratar, es importante que este programa que a continuación vamos a mencionar sea corto en tiempos, en recursos, y también hay que tomar en cuenta todas las características o aspectos de estos delincuentes sexuales. Estos programas se han tomado en cuenta en distintos aspectos, como lo son prisiones, hospitales psiquiátricos o incluso ambulatorios. Además, estos programas han ido evolucionando al pasar de los años, desde programas limitados hasta programas de amplia base y también los programas de componentes multimodales. Es importante entonces entender poco a poco cómo se va estructurando este programa, ¿no? Lo primero a considerar es que se estructura a partir de 3 niveles y estos 3 niveles va a abarcar a los delincuentes sexuales que hayan estado previamente encarcelados, que se encuentren encarcelados en este momento o que no hayan pisado la cárcel en ningún momento. Al momento en el que estos delincuentes pisan las penitenciarías,
se les va a evaluar dos aspectos importantes. Primero, el riesgo sobre su seguridad y también las necesidades del tratamiento. De esta manera, el primer nivel va a considerar a aquellos pacientes que tengan un alto riesgo y que requieran, por ende, unas necesidades muy altas de tratamiento. Y el nivel 2 va a estar orientado a aquellos pacientes cuyo riesgo sea más bajo y, por ende, las necesidades de tratamiento sean menores. En este caso es importante señalar que muchas de las veces los pacientes pasan de un nivel 1 a un nivel 2 antes de egresar de la cárcel. También en algunos casos se generan como una especie de programas intermedios de manera de poder fortalecer lo que sería el plan de prevención de recaídas. Ahora, lo que suele ocurrir es que del nivel 1, en el caso de que el paciente haya cumplido con todos los componentes de este nivel, pase directamente a nivel 3, que es el que se encarga del programa en la comunidad. El nivel 1 específicamente, el paciente va a estar interactuando con dos tipos de componentes a la vez, con la mayoría de los componentes relacionados con el delito y con todos los componentes específicos al delito. De esta manera, entonces, se van a realizar 5 sesiones de 3 horas cada uno cada semana durante 6 meses. De igual forma, se van a estar realizando evaluaciones pre y post tratamiento. Esto para poder hacer seguimiento del progreso que tenga el paciente. Si los resultados son satisfactorios, entonces, tal y como les mencionaba, el paciente va a poder pasar ya sea al nivel 2, a un plan de recaídas o directamente al programa en comunidad. Y en el caso pues, de que los resultados no sean satisfactorios, el paciente volverá nuevamente a transitar por el nivel 1. El nivel 2 es un nivel un poco más limitado en el cual hay 2 secciones a la semana de 3 horas cada una. Esto se hace con una manera abreviada de los componentes específicos del delito y son una terapia grupal abierta en la cual las personas duran alrededor de 3 meses como promedio. Una vez que se reinserta el delincuente dentro de la comunidad o la sociedad, es necesario que éste asista de manera habitual a un programa de tratamiento en el cual se hace una terapia grupal una vez a la semana, 3 horas las secciones. Esto a su vez será supervisado junto con la prevención de recaídas por policías entrenados e institucionalizados para este mismo tratamiento. Dentro de los componentes del tratamiento de las parafilias, como bien mencionaba mi compañera Ninfa, existen 2 componentes, ya que los objetivos se dividen en 2. Objetivos específicos del delito y objetivos relacionados al delito. Dentro de los objetivos específicos tenemos la de superar la negación y minimización, mejorar la empatía con la víctima, cambiar creencias y actitudes distorsionadas, el entrenamiento en la intimidad, modificar las fantasías inapropiadas y desarrollar un plan de prevención de recaídas. Es importante que estos objetivos se cumplan en su debido orden, ya que no se podrá adelantar el progreso de uno sin que haya progresado el anterior como tal. También es importante que estos objetivos se cumplan en el tratamiento de manera individualizada hacia cada sujeto, ya que habrá sujetos que tendrán unos objetivos cumplidos y otros no, y serán los que podrán adelantar a otro objetivo o no. El segundo objetivo son los objetivos relacionados con el delito. Esto quiere decir aquellos factores que influyen sobre el delito, tales como habilidades de la vida inadecuados, hay un bajo control de la ira, hay una pobre solución de los problemas, hay un consumo de sustancias psicoactivas, así como habilidades de relación deficientes. El primer componente es el de negación y minimización. En el caso de la negación nos referimos a cuando el paciente niega o no desea participar en el tratamiento, pues considera que lo que cometió no fue un delito. Es decir, niega haber realizado esto a la fuerza, sino que fue de mutuo acuerdo con la otra persona. Al referirnos a la minimización, entonces el paciente está negando la responsabilidad que tiene en lo que ocurrió. En este caso, considera pues que la persona ciertamente deseó participar o minimiza, y por eso el nombre que se le asigna, limita, mejor dicho, lo que es la extensión del acto que llevó a cabo, la frecuencia y el nivel de violencia que aplicó. Es importante lograr que el paciente participe en este componente y por ello no hay ningún tipo de criterio excluyente, sino que toda persona que presente negación o minimización entra dentro de este componente. El inicio de este programa es señalando cuáles son los objetivos propiamente, así como los contenidos que se van a estar desarrollando.
Se le va a solicitar entonces al delincuente que pueda comentar cuál fue la situación que aconteció, cuál fue el acto propiamente desde su versión. Asimismo, debe proporcionar detalles como cómo se sintió en ese momento, qué situación relevante se desarrolló previo a que él llevara a cabo este acto y cómo interpreta el comportamiento de la víctima, entre otros detalles significativos. Sus compañeros que van a estarle escuchando van a estar encargados entonces de cuestionarle cualquier tipo de información que considere que no sea precisa. Esto va a ser moderado por el terapeuta para asegurarse de que las críticas siempre sean constructivas. Asimismo, el terapeuta va a tener a su disposición la versión oficial de los hechos. Esto va a permitir orientar y generar mayores cuestionamientos orientados a lo que realmente aconteció, en contraste con lo que el delincuente está narrando. Es importante realizar este ejercicio porque los delincuentes tienden a manipular las versiones que están narrando, y esto es en gran parte porque solo se centran en su propio beneficio. Asimismo, cuando los compañeros participan y generan cuestionamientos, estos suelen hacerlo a partir de sus propias experiencias. Así que es una oportunidad para que el terapeuta pueda escuchar los comentarios que hacen los demás y conocer poco a poco cuál es la versión de los delitos de cada uno de los pacientes. Seguidamente, el terapeuta va entonces a enseñarles y orientarles a poder identificar cuáles son las negaciones y minimizaciones dentro de sus discursos. Y esto lo va a poner en contraste con lo que son unas autorrevelaciones honestas y cuáles son los beneficios que trae, como por ejemplo esta sensación de alivio, el poder solucionar problemas e incluso el poder salir de la cárcel. Esto pues lo contrasta, como acabo de comentar, con los que serían las desventajas de mantenerse dentro de un discurso con minimización y negación. Se le apoyará al paciente proporcionándole como algunos planteamientos mucho más realistas, considerando que el terapeuta pues tiene la versión oficial, y este ejercicio se va a estar repitiendo varias veces hasta que ya la conclusión o la narración que haga el paciente se considere lo suficientemente aceptable u honesta. Es importante considerar que en los siguientes componentes también se va a seguir reforzando y trabajando este tema de la negación y la minimización. No obstante, el grueso de esto se debe trabajar en este componente específicamente. El siguiente componente es la empatía con la víctima, siendo este uno de los más fundamentales dentro de este tratamiento. La empatía se va a trabajar como un proceso planificado, que incluye el poder identificar el estado emocional del otro, poder conocer cuál es la percepción que tiene el otro, reproducir el estado emocional que presenta la otra persona y asimismo generar un cambio conductual a partir de esa emoción que se identificó, que en este caso de la víctima sería que deje de realizar el daño que está propiciando a la otra persona. Se ha podido evidenciar a partir de estudios que los delincuentes sexuales tienen un gran déficit en poder trabajar estas áreas. El objetivo entonces de este componente es que la empatía se trabaje desde dos áreas. Primero, que el paciente logre tener una empatía con las víctimas de abuso en general, y luego que pueda tener empatía con las víctimas del abuso que él mismo cometió. Para dar inicio a esto, se les pide como primer paso que puedan recordar algún suceso que sea emocionalmente perturbador para ellos y que puedan relatarlo sin omitir ningún tipo de detalles, es decir, incluir qué pasó y cómo se sintieron en este momento. Esto suele generar una gran impresión por parte de todos los demás compañeros que están escuchando, así que posterior a que el delincuente propiamente pueda terminar su narración, se les va a pedir a ellos que puedan compartir cómo se sintieron en ese momento y hacer un contraste de la situación que el delincuente estaba narrando y la adecuación emocional y expresiva que estaba teniendo en ese momento. El terapeuta entonces va a señalar que el hecho de que ellos puedan hacer ese ejercicio de identificar qué emoción está presentando el delincuente sexual implica ya un trabajo de empatía que están poco a poco desarrollando. Luego de cerrar este primer paso, lo siguiente es que el terapeuta va a leer una historia real de alguna víctima de violación o va a colocarles un video relacionado con esto, donde la víctima pueda comentar cuál fue el suceso que tuvo que atravesar y las consecuencias que esto trajo para su vida. Seguidamente esto le va a cuestionar a los demás pues qué piensan o cómo se sintieron al escuchar o al ver esta situación. Asimismo, seguidamente se les va a preguntar el grado en el que sienten empatía en ese momento con sus propias víctimas de violación. Se le puede incluso formular la pregunta de cómo se sentirían si algún ser querido tuviese que atravesar esa situación. En el tercer paso, entonces, se va a seguir trabajando en que el paciente pueda identificar el estado emocional del otro. Para ello, seguir trabajando con el estado emocional de su propia víctima. Se va a realizar como una lluvia de ideas donde puedan indicar cuáles son las consecuencias a corto, mediano y largo plazo de una víctima de violación.
Esto va a ser pues en apoyo con el terapeuta, realizando esta lluvia de ideas en una pizarra o en un espacio que sea visible para poder favorecer la discusión. Luego de realizar esta discusión es importante hacer énfasis en que si bien ellos pudieron no darse cuenta o no percatarse en el momento, la víctima en efecto estaba sufriendo un daño. Así esta no pudiera notificar en el momento porque estaba muy asustada. Pero es importante tomar conciencia y que ellos tomen conciencia de este hecho. Luego de este ejercicio se les va a solicitar que puedan contar o narrar cuál fue el acontecimiento que se desarrolló desde la perspectiva de la víctima. Si este relato lo hacen poniendo como de alguna manera un beneficio o minimizando lo que ocurrió, la responsabilidad que ellos tuvieron, entonces se les va a cuestionar hasta dar el punto en el que puedan conseguir una conclusión o una versión mucho más honesta. El último paso de este componente sería una actividad para la casa. Consiste en que el delincuente pueda redactar 2 cartas diferentes. La primera es como si fuese la víctima, comentando cuáles fueron las consecuencias para su vida que trajo el haber tenido que vivir un episodio de violencia. Debería incluir todos los detalles posibles, la ira que siente, la frustración, la culpabilización, entre otras consecuencias que se trabajaron anteriormente. Luego de esto, dicha carta se va a llevar a la sesión en grupo, se leerá en voz alta y de esta manera va a poder recibir el feedback de todos sus compañeros. Una vez aprobada, se va a realizar entonces la siguiente carta, que es propiamente el delincuente respondiéndole a la víctima. De esta manera, pues podrá asumir su responsabilidad y comentar o considerar cuáles fueron las consecuencias que tuvo la víctima ante esta situación. Sí es importante hacerle saber que no es justo pedir a la víctima disculpas porque es una petición muy complicada y que es muy difícil que la víctima pueda aceptar. De todas formas, estas cartas evidentemente pues no van a ser enviadas a nadie, pero es un ejercicio importante para trabajar y terminar de consolidar este ejercicio de la empatía. Asimismo, esta carta también se va a llevar a la sesión en grupo, se leerá en voz alta y una vez sea aprobada, se puede considerar que culminó el trabajo en este componente. El tercer componente es el cambio de actitud, y es que generalmente se cree que los delincuentes sexuales mantienen comportamientos y creencias que respaldan estas conductas delictivas. Por ejemplo, los delincuentes sexuales creen que la mujer debe respaldar o debe tener un rol de servilismo hacia el hombre, en donde también creen que es normal que se pueda agredir a la mujer, y también estudios de Abel y sus colaboradores mencionan que las personas que abusan de las mujeres, niños y niñas tienden a mantener una creencia distorsionada, en especial a aquellas personas que abusan de los niños y niñas, ya que consideran que estos tienden a ser menos amenazantes, menos controladores y es mucho más fácil mantener una relación con ellos que con un adulto. Es por ello que se cuestionan todas estas creencias, actitudes e incluso distorsiones que presentan estos delincuentes y se trabaja en función de ellos. Mediante este componente del cambio de actitudes, se le pide a los delincuentes que describan lo que ellos creen sobre las mujeres y los niños, así como también la naturaleza sexual de las mismas. Aunado a esto, se presentan lo que son unos delitos hipotéticos de forma incorrecta. Es decir, en estos delitos hipotéticos que se describen, se disminuye la probabilidad de culpar al delincuente y en sí se observa que es la conducta de la víctima lo que incita a que se cometa el delito sexual. Estos casos hipotéticos tienden a revelar actitudes favorables sobre el delito sexual, cuestiones que posiblemente no podrían surgir y al mismo tiempo permiten evaluar cuáles son las implicaciones y consecuencias de estas actitudes, así como también permitirán ofrecer unas alternativas más prosociales. Componente es el entrenamiento en intimidad, y es que estos delincuentes sexuales normalmente cometen los delitos no solamente para satisfacer sus necesidades sexuales, de agresión o de poder, sino para también satisfacer aquellas necesidades que en su vida no pueden ser, valga la redundancia, satisfechas. Normalmente esta incapacidad para satisfacer estas necesidades se debe a una
incapacidad o poca consolidación de sus lazos afectivos con sus padres. Tomando en cuenta las consecuencias que generan estos deficientes lazos afectivos en la actualidad al delincuente, es que el primer paso en este componente consiste en proporcionarles información acerca de la naturaleza de la intimidad, la importancia de la soledad y cómo el delincuente puede lograr esta intimidad. Para ello se le pide a la persona que logre describir cuál es la capacidad que tienen en la actualidad o las deficiencias para lograr esta intimidad. Una vez que el paciente puede determinar cuál es el origen de estas deficiencias, se les enseña a que en el presente puedan buscar una solución a esos problemas que tienen, o incluso se le brinda el apoyo y la información pertinente para que pueda experimentar estas primeras relaciones de intimidad. Anteriormente se habla sobre las relaciones sexuales y su relación con la intimidad. Y es que estas personas creen que la única manera para lograr la intimidad es mediante las relaciones sexuales, y realmente para lograr esta satisfacción sexual hay que indicarles que es importante que se logre una relación equitativa, la cual no se puede hacer a la fuerza con estas personas que no logran o no dan el consentimiento, así como tampoco se puede lograr la satisfacción sexual con niños o niñas. Los celos o la manera en que estos pacientes responden a la infidelidad, bien sea real o imaginadas, es otro objetivo que se trabaja en estos componentes, y es que se ayuda al paciente a cuestionarse estos comportamientos inadecuados que tienen en torno a la infidelidad de sus parejas, y se les ayuda a examinar el por qué probablemente sus parejas hayan podido ser infieles. Normalmente las infidelidades en estos casos se da por la conducta que tiene el delincuente, bien sea que hay un aislamiento emocional, hay una poca comunicación o no tiende a tener lazos afectivos con su pareja. Se enseñan también habilidades de relación y cómo iniciar una relación, bien sea escogiendo una pareja apropiada, enseñarles también habilidades de conversación y no apresurarse en los compromisos. Otras habilidades que también se enseñan es cómo mantener esta relación, mediante técnicas de resolución de conflictos, de expresión de las emociones, habilidades de escucha, de comunicación, entre otras. Se identifican y cuestionan distintas actitudes perjudiciales en las relaciones, como por ejemplo el amor a primera vista. Otro aspecto importante también que se trabaja en estos componentes es la soledad, y es que es importante trabajar con estos pacientes el temor irracional a estar solos. Para ello se intenta cuestionar o examinar cuáles son estos miedos irracionales que puedan tener, y así también se le pide que haga una lista de las ventajas de estar solos, incluyéndoles o indicándoles también que no es lo mismo a estar solo que sentirse solo. Otro componente que tratamos en el tratamiento de las parafilias es el componente de las fantasías sexuales. Anteriormente se hacía este componente como componente principal, el de cambiar las fantasías sexuales. Sin embargo, investigaciones han demostrado que actualmente no necesariamente tiene que haber una fantasía sexual para que haya el acto, o que directamente el acto no se da a pesar de que haya una fantasía sexual directa. Por tanto, el tratamiento que se usa en el cambio de las fantasías sexuales se divide en dos procedimientos específicos de este componente, que sería la sensibilización encubierta y el acondicionamiento por medio de la masturbación. Hablemos de la sensibilización encubierta. La sensibilización encubierta lo que trata es de darle a explorar todas las consecuencias aversivas que puede recibir el sujeto por medio del acto parafílico. Por ejemplo, el hecho de poder cometer un delito podría llevarlo a hacer algún daño a otra persona o llevar un daño hacia sí mismo. Lo que se le pedirá al sujeto es que escriba en un papel de manera muy detallada y explícita los actos que recibiría como un delito a nivel de su parafilia. En esto hablamos de un acto en el cual lo escribiría en una hoja de papel por una sola cara, hablando de todo el acto como lo haría paso a paso, y por el otro lado, por la otra cara de la hoja, escribiría las consecuencias que podría recibir dado ese acto. Esto con el fin de leerlo diariamente y que poco a poco fuera llevándolo a leerlo cada vez más rápido. Primero se empieza
leyendo todos los delitos por completo, pasa un tiempo específico y que lea las consecuencias, y esto que lo vaya haciendo de manera gradual hasta que directamente lea las consecuencias del otro borde. Esto para que el sujeto entienda y adquiera todas estas consecuencias aversivas que puede llegar a tener si comete un delito sexual. Ahora hablemos del recondicionamiento por medio de la masturbación. Al sujeto se le pedirá que fabrique una lista junto con el terapeuta de fantasías sexuales las cuales puedan ser apropiadas y le generen a él excitación. Esto se le pedirá al paciente que vaya, estando ya en privado, que piense en estas fantasías sexuales apropiadas e intente masturbarse con esta fantasía. Si el sujeto no puede conseguir una buena excitación debido a estas fantasías sexuales apropiadas, se le pedirá que de manera instantánea genere fantasías sexuales inapropiadas o desviadas, y cuando llegue al punto de excitación, de inmediato cambie a la fantasía sexual apropiada y la mantenga, recondicionando la fantasía sexual y siendo reforzada por la masturbación. El último componente que hace este modelo de tratamiento es la prevención de recaídas. Esta se trabajará por medio del autocontrol y el control de estímulos. ¿Cómo se hará esto? Se hará que el paciente escriba una autobiografía y escriba diferentes maneras de cómo él realizaba los actos de delincuencia sexual. Al paciente se le llevará muy minuciosamente a saber cuáles son los estímulos que desencadenan estos comportamientos de desviaciones sexuales. A su vez, se le pedirá al paciente que vaya a una terapia grupal, en la cual expondrá todo este escrito de cómo se llegaba al acto sexual. Y a su vez se le incitará a alejarse de todo este tipo de estímulos que provocaban la delincuencia sexual. A su vez, en la terapia grupal, otras personas le podrán decir cómo sería o cómo lo podrían ayudar para que esto sea de una mejor manera y así no pueda llegar al acto sexual, dándole sugerencias y características de diferentes tratamientos para que esta persona pueda, por medio del control de estímulo, no terminar en el comportamiento de acto sexual, y además a través del autocontrol pueda reforzar estos comportamientos, los cuales no van hacia el acto de delincuencia sexual.